Señor magistrados, podemos dar inicio a la audiencia. Gracias. En la ciudad de Huancayo, a los 22 días del mes de marzo del año 2022, siendo las 11 horas, se dará inicio a la audiencia de apelación de auto en el expediente penal número 2480-2021-70, seguido contra Juliano Boff Laurente Sáenz por la comisión del delito de colusión. Audiencia que se lleva adelante mediante plataforma virtual por ante la Sala Penal de Apelaciones Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín. El colegiado está conformado por los jueces superiores Walter Chipana Guillén, Julio Lagones Espinosa y Carlos Carguancho Mucha. La dirección de la presente audiencia estará a cargo del juez superior Julio Lagones Espinosa. Puede continuar, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos los presentes. Vamos a solicitar que las partes se acrediten. Señor fiscal. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con la defensa técnica y con todos los presentes por el Ministerio Público, el abogado Ramón Alfonso Vallejo Adría, fiscal superior especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Junín, con domicilio en el Jirón Julio Cetello 441, quinto piso, el Tambo, Huancayo, teléfono 243148, casilla electrónica 1975766 y correo electrónico institucional rvallejo@mpfn.gov.pe. Gracias. Si vas a acreditar el abogado de la Procuraduría Pública Anticorrupción, doctor Arana. Señor magistrado, buenos días, buenos días. Arana de la Peña con CAF 1099, en representación de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín, con domicilio procesal, ubicada en Girón Alfonso Ugarte 390 del distrito del Tambo. Correo electrónico www.arana1510@gmail.com. Muchas gracias, señor magistrado. Si vas a acreditar el abogado del imputado Juliano Laurente Sáenz. Señores jueces superiores, buenos días. Señor fiscal, doctor Ramón, buen día. Señor abogado de la Procuraduría, buenos días con todos. Por la defensa técnica de Juliano Laurente Sáenz, abogado Rafael Omar Llanos Gamarra, con colegiatura 2406 del Ilustre Colegio de Abogados de Junín, correo electrónico estudiojurídico@gmail.com, teléfono celular 999-449-200, casilla electrónica 61560. Muchísimas gracias, señor. Señor especialista de audiencia, sírvase dar cuenta de la resolución que viene en apelación. Señores magistrados, representantes del Ministerio Público, así como demás sujetos procesales, habiendo visto el expediente 2480-2021, incidente 70, y en el grado de apelación, la resolución emitida por el quinto juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Junín, la resolución número 4, de fecha 18 de enero del año 2022, que resuelve declarar fundada la pretensión de control de plazo instada por la defensa técnica del encausado Juliano Laurente Sáenz en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de conclusión en agravio del Estado. En consecuencia, se dispone la conclusión de la investigación preparatoria y se concede al Ministerio Público el plazo de 10 días para que pueda emitir la resolución que responda bajo responsabilidad disciplinaria. Resolución que ha sido materia de apelación por el representante del Ministerio Público con fecha 21 de enero del año 2022. Concedida dicho recurso de apelación en primera instancia, elevados los autos a esta segunda instancia, admitida dicho recurso, así como señalada la fecha para la presente audiencia conforme se tiene de la resolución número 9 de fecha 2 de marzo del año 2022, las partes han sido debidamente notificadas para que concurran a la presente audiencia. Debo informar también, señor magistrado, que habiendo verificado el sistema integrado de la Corte Superior de Justicia de Junín, se aprecia un escrito presentado con fecha 22 de marzo del año 2022 por el representante de la Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín, el doctor Ramón Alfonso Vallejo Adría, que precisa de su escrito. Por intermedio de la presente y estando a que su judicatura ha programado fecha de audiencia de apelación de auto en el expediente 2480-2021, incidente 70, para el día de la fecha, remito copia del requerimiento de desfavorecimiento a folios 13 de fecha 7 de marzo del presente año,
suscrito por el fiscal provincial Carlos Rodrigo Mera Palomino, dirigido al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el mismo que fue presentado por mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Junín el día lunes 21 de marzo del 2022 para su conocimiento y fines pertinentes. Verificando el acompañado, se aprecia el requerimiento fiscal número 1, PDF-FPCEDCF-DF Junín, de fecha 7 de marzo del año 2022, que de dicho requerimiento precisa, con la autoridad que nos confiere el artículo 159, numeral 1 y 5 de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 1 y 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo número 52 y artículo 321 y 344, inciso 2, numeral D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elemento de convicción suficiente para solicitar fundamento el enjuiciamiento del imputado. Hecho 1 y 2. Y A, el hecho objeto de la causa no puede atribuirse al imputado. Hecho 3. Este Ministerio Público, primer despacho, requiere el sobreseimiento del proceso penal instalado contra Edwin Rolando Oroya Quintanilla como autor y Ulianov Laurente Sáenz como cómplice primario por la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado peruano, subprefectura distrital de Chilca, hecho 1 y 2, y contra Ulianov Laurente Sáenz por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en agravio del Estado peruano. Es cuanto informo, señor magistrado. Doctor Lagones, he cumplido con informar. Audio. Bien, Doctor Lagones. muy bien, sí, disculpen, estaba con una llamada, bueno, pero vamos a continuar. Habiendo dado cuenta el especialista de audiencias del escrito, el señor fiscal os tendrá que realizar en esta audiencia a efectos de que este colegiado pueda resolver lo pertinente. Bien, señor fiscal, tiene la palabra respecto al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, donde también Doctor, da cuenta... disculpe. Señor, Doctor Julio, sí, doctor. antes de ingresar al debate, por favor, tengo un pedido. Como me parece que se ha presentado elemento de convicción y deberíamos correr traslado a la defensa técnica del imputado para escuchar su posición respecto de este medio probatorio o elemento de convicción presentado en esta instancia, toda vez que su respuesta es bastante importante. Si está de acuerdo con el sobreseimiento, o a lo mejor pueda postularse un desistimiento. Ese sería mi pedido, En este caso, doctor. perdón, señor presidente, quien ha interpuesto recurso de apelación es el representante del Ministerio Público, es el fiscal. Así es, en ese sentido, el Ministerio Público ha también presentado este documento. Así es, vamos a pedir que oralice también el señor fiscal tanto el documento como también si va a persistir o no con el recurso de apelación interpuesto en primera instancia por el representante del Ministerio Público. Y a continuación vamos a correr al lado al abogado. Sí, a ver, señor fiscal, ¿tiene la palabra? Gracias, señor presidente y señor director de debates. Sobre lo señalado, efectivamente, hemos presentado un escrito solamente para poner en conocimiento que el fiscal que está presentado en la sala, ¿no? Que el fiscal provincial, del primer despacho ha solicitado el sobreseimiento de esta investigación. Bueno, se señala, ¿no? Por intermedio de la presente, instando que su judicatura programada fecha de audiencia de apelación de auto en el expediente 2480-2021, 70 JR P05 para el día martes 22 de marzo de 2022, remito copia del requerimiento de sobreseimiento 13 folios, de fecha 7 de marzo de 20 años, suscrito por el fiscal provincial Carlos Rodrigo Mera Palomino, dirigido al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, superprovincial especializado en delito de corrupción de funcionarios, el mismo que fue presentado por mesa de partes de la Corte Superior de Justicia Junín el día 21 de marzo del 2022 para su conocimiento y fines pertinentes, ¿no? Bueno, señor magistrados, el escrito se ha presentado para
que la sala tenga conocimiento en el estado actual, ¿no?, de esta investigación. No obstante lo cual, habiéndose señalado fecha para la apelación de un auto, consideramos como Ministerio Público que es necesario que la sala tenga una posición, resuelva sobre el fondo del asunto, toda vez que se trata de una facultad del Ministerio Público que entendemos se ha recortado con esta resolución, y en vista de ello tendríamos que ratificarnos en el recurso de apelación y pedir que la sala resuelva, y no obstante que se pueda tratar de un caso que ya, en un caso en el que ya carecería objeto de lo resuelto, sin embargo, para futuras decisiones y por una cuestión ya de establecer, ¿no?, una posición, como señalábamos, sería bueno quizás a criterio de la sala que se pueda realizar la audiencia. Gracias. Señor fiscal, en este caso se ha dado cuenta de una resolución que viene en recurso de apelación y usted ha presentado este documento. Lo que queríamos en todo caso es que usted sustente y fundamente el recurso de apelación a efectos de que usted considere que se debe viabilizar el mismo, ya que estamos en una audiencia donde debe oralizar los argumentos, los agravios que recurre, o en todo caso usted señale de que ya carecería de objeto por considerar de que ya existe un requerimiento de solo seguimiento y por tanto mismo ya no tendría sustento los agravios que usted recurre. Sobre ese punto, señor fiscal. Ya, muchas gracias, señor director de debates. Sobre lo señalado por su judicatura, debemos hacer presente que nosotros tenemos en este momento la pretensión de que se revoque la resolución recurrida, ¿no? En base a los siguientes fundamentos. Primero, bueno, en cuanto a la forma de concesión del recurso, se ha concedido este recurso sin efecto suspensivo, lo cual afecta gravemente también la facultad del Ministerio Público de controlar la investigación, ¿no?, en su totalidad, toda vez que la jueza, al conceder la apelación sin efecto suspensivo, ha obligado, porque, bueno, ese es el término que se puede colegir de lo que ha dispuesto la judicatura de primera instancia, para que el fiscal se pronuncie, ¿no?, en el término de 10 días. No obstante que se encontraba apelada, y según el artículo 416 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación procede contra los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o a la instancia, ¿no? En este caso, la instancia se entiende pues como cada etapa del proceso, ¿no?, porque es justamente un juez de investigación preparatoria que es la primera instancia del juicio, del proceso, que luego va a ir, ¿no?, para un control de acusación, etc., donde ya lo ve otro juez. Entonces, consideramos que habiéndose por esta resolución judicial puesto fin a la instancia, se debió conceder la apelación en ambos efectos, ¿no?, o sea, suspendiendo la continuación del proceso. Y bueno, en cuanto al fondo... Hay que precisarle que acá estoy verificando la apelación, eso no viene como agravio en su recurso de apelación. Usted tiene que sustentarse en el principio de congruencia, no puede estar introduciendo agravios que no han sido materia de apelación. A ver, con esa exigencia, señor fiscal. Gracias, magistrado. Sí, en realidad era por un vicio, este vicio ya sería pues de oficio, ¿no? Pero bueno, en cuanto ya al fundamento de la apelación, se centra, señores magistrados, en que básicamente el Ministerio Público tiene una facultad, ¿no?, la facultad, incluso en calidad de monopolio, que es la de la investigación. Esta dirección de la investigación le da la facultad al Ministerio Público de poder señalar un plazo. Este plazo, que según el 342 es de 120 días, por este caso, tiene incluso en el mismo inciso, se señala que el fiscal puede prorrogarla por única vez hasta un máximo de 60 días naturales. Esta prórroga, señores magistrados, no es un requerimiento, y así equivocadamente lo ha entendido la jueza. La jueza ha entendido que se está solicitando una ampliación, pero si nos atenemos a la literalidad del artículo, dice solamente que el fiscal podrá prorrogar, el fiscal, no dice podrá requerir, sino podrá prorrogar. Esta facultad exclusiva del fiscal
se materializa en el proceso a través de una comunicación al juez. Es una comunicación nada más. O sea, ¿y cuál es la disposición? ¿Cuál es la resolución, perdón, del juez? El juez, ante esta comunicación, dice, téngase por comunicado. No autoriza, no deniega. Solamente tiene por comunicar. Entonces, entendiendo que hay un error ahí en la apreciación de la juez de entender que se está requiriendo, es que prácticamente en base a eso ella ha considerado que era extemporáneo este requerimiento, que no es un requerimiento, sino que al ser facultad del fiscal, lo que queremos es que la sala defina una posición de si solamente el hecho de que no se haya comunicado oportunamente, porque sí se comunicó, pero se retrasó unos días, tanto la comunicación al juez como la notificación a las partes, si es suficiente esta irregularidad, podríamos decir, o esta deficiencia, ¿no? De la notificación para que se pueda decretar la caducidad de esta facultad del fiscal, ¿no? Del plazo, toda vez que ello incide directamente sobre la facultad que tiene el Ministerio Público de perseguir el delito y podría estar pues, conllevando una impunidad. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que sería necesario pronunciarse, ¿no? Asimismo, consideramos que de ser el caso de que se considere que esta comunicación es temporánea o tardía pueda generar esta consecuencia, también podría suceder que la defensa, al no ser notificada, pueda establecer una pretensión igual, ¿no? Decir que como no se le notificó, entonces también vienen a solicitar la caducidad del plazo, lo cual consideramos que es peligroso para lo que es la atribución del Ministerio Público, ¿no? Y ya señalado. Entonces, señores magistrados, el punto se centra en el tercer párrafo del fundamento cuarto de la resolución apelada, cuando dice, ¿no? Es verdad que es facultad del Ministerio Público prorrogar la investigación por única vez, y esta es la única vez, no se ha pedido anteriormente, y está dentro de los 60 días. Sin embargo, esta no puede ser ejercida de manera arbitraria, ¿no? O sea, cuando la jueza dice que es arbitrario, tiene que decir por qué considera que es arbitrario, porque el fiscal solamente el fiscal ha fundamentado por qué, o sea, la fundamentación es el tema de fondo, él ha fundamentado por qué necesita ese plazo, con diligencia señalada, por lo tanto no es arbitrario. Ahora, dice, hay que respetar los plazos conforme ya se pronunció el Tribunal Constitucional, y el juzgado en otras causas, al resolver similar pedido, igualmente la Corte Suprema también se ha pronunciado respecto de los plazos, en el que el Ministerio Público debe ser respetuoso con la finalidad continuar con recaudación de actos de investigación preparatoria. Debe estar hábilmente en el término que corresponda para poder efectuar los actos de investigación y acabadamente debe estar vigente el plazo para las actuaciones fiscales. En ese sentido, luego de haber escuchado a las partes, se puede determinar que la prórroga de investigación preparatoria presentada a este órgano jurisdiccional fue de manera extemporánea, cuando los plazos de la investigación preparatoria no se encontraban vigentes. Es más, la prórroga que escribe el Ministerio Público la ha notificado recientemente el 30 de diciembre del 2021, pero formalmente el 7 de enero del presente año, situación que no ha sido negada por el Ministerio Público. Entonces, señores magistrados, hay que tener presente también el artículo 144 del Código Procesal Penal. Este artículo señala, respecto a los plazos, que la caducidad, ¿no? 144, caducidad. El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se debió hacer, salvo, dice, que la ley permita prorrogarlo. Entonces, tenemos una facultad legal que ya se ha señalado en el 342, que es la prórroga, ¿no? Arreglada a ley que ha hecho el fiscal. Entonces, estamos en este supuesto de excepción para la aplicación de un plazo de caducidad. Entonces, no se puede decir que ha caducado la oportunidad del Ministerio Público de presentarlo, porque además no es un requerimiento, como señalamos, sino es una comunicación nada más. O sea, está en la total facultad del fiscal señalar. Solamente requerimiento cuando pide al juez una ampliación, por ejemplo, una prórroga en proceso complejo, porque incluso la complejidad la puede declarar el propio fiscal, ¿no? Inicialmente, y después poder pedir una ampliación de la misma, una prórroga. Y en el caso, señores magistrados, que estamos señalando, es el fiscal que por primera vez ha realizado esta ampliación, que no era arbitraria porque estaba señalada la necesidad, ¿no? Las diligencias, solamente era por 60 días, no se vulneraba ningún derecho porque estaba dentro de la facultad, como repetimos, el Ministerio Público y para actuar las pruebas
como correspondía, ¿no? Eso sería lo que podríamos decir respecto de las causales por las cuales se ha interpuesto la apelación. Bien, se corre traslado de los agravios interpuestos al abogado y asimismo también el acto de investigación, o en todo caso la disposición del pedido de sobreseimiento que efectuó y que presentó el representante del Ministerio Público en esta audiencia. Doctor Llanos. Doctor Julio, buen día nuevamente. Número uno, por su intermedio, para que el señor relator de sala tenga el bien de poder adjuntarme a mi WhatsApp esa disposición que no la tengo todavía conmigo. Y en segundo lugar, señor magistrado, como se ha advertido, tengo la fundamentación de la apelación que hace el representante del Ministerio Público y me quedo confundido porque todo lo que he oralizado no se encuentra en los agravios ni en ningún fundamento de la apelación. Somos testigos de una, de pronto, improvisación por parte del señor fiscal superior. Bien. Respecto de este tema. En todo caso, doctor, para que pueda usted también ejercer el derecho de defensa que corresponde, está solicitando que se le comunique el documento que ha presentado el señor fiscal y también el requerimiento. Señor especialista de audiencia, si puede enviarle el escrito y la solicitud de requerimiento al señor abogado a efectos de que pueda ejercer el derecho de defensa que le corresponda, ya que en esta audiencia se ha introducido este documento presentado por el señor fiscal a efectos de que pueda también ejercer su derecho de defensa. Ha indicado acá está el número de celular en el chat, al señor especialista. Doctor, ya no Correcto, sé. señor magistrado. Bien, ¿va a poder usted continuar en todo caso absolviendo o requiere previamente que se tenga ese documento para efecto de que de manera conjunta pueda ejercer su derecho de defensa y su réplica al señor fiscal? Lo podemos hacer, señor magistrado, en tres líneas. Número uno, existiendo un requerimiento de sobreseimiento por parte del titular de la investigación, que es el señor fiscal provincial, que efectivamente ha reconocido que los plazos están ya por demás vencidos. En el ejercicio irrestricto de sus atribuciones, el señor fiscal ya emitió la disposición de sobreseimiento por los fundamentos que han sido dados lectura por el señor relator. En ese sentido, en la procesal que se tiene en nuestra Corte Superior de Justicia de Junín, solicito la sustracción de la materia por cuanto ya existe pronunciamiento respecto de la situación jurídica de mi patrocinado, por cuanto ya no hay actos de investigación que realizar. Muchísimas gracias, doctor. Señor fiscal, ¿alguna réplica sobre lo indicado por el señor abogado? Bueno, sí, sobre lo señalado inicialmente por la defensa técnica, nos estamos remitiendo al recurso de apelación. Si lo tenemos a la vista en el punto 2, fundamentos que sustenta el recurso de apelación, fundamentos de hecho, se señala, ¿no?, que la indicada disposición fiscal que prorroga el plazo de investigación por 60 días fue comunicada al órgano jurisdiccional el 29 de diciembre del 2021. Además, fue notificada días después, emitida a la parte procesal recurrente, lo que motivó que concluyera que el Ministerio Público prorrogó la investigación preparatoria por 60 días de forma extemporánea. Finalmente declaró la nulidad de la resolución número 4, es decir, la jueza también declara la nulidad de una resolución que de oficio, ¿no?, la declara, la resolución que tiene por comunicada esta prórroga, ¿no?, sin pedido de parte, ¿no? Declaró la nulidad de la resolución número 4 emitida el 29 de diciembre de 2021, por la cual resuelve tener por comunicada la prórroga por 60 días de la investigación preparatoria. Asimismo, precisa que el plazo de esta vencerá teniendo en cuenta la prórroga del 19 de febrero de 2022, escribiendo como fundamento lo antes expuesto y por error judicial. Entonces, entre los fundamentos, pues, del señor magistrado por los cuales se debe revocar, justamente se está haciendo referencia, ¿no?, a lo que señala el punto B de este recurso. Dice que en este extremo debe precisarse que la Constitución y el Código Procesal Penal otorgan al Ministerio Público la titularidad de la acción penal, esto es plena facultad de persecución de los delitos y el deber de la carga de la prueba, para lo cual asume la condición de la investigación desde su inicio, precisándose... Perdón, disculpe, en este caso el señor abogado tiene que responder en todo caso a la réplica nomás, pues no es el que usted estaría como que ya primigeniamente dando, en todo caso, fundamentando los agravios, porque es réplica nomás, señor fiscal, a lo indicado por la defensa del diputado. El doctor indicó que habíamos improvisado una nueva fundamentación, pero está referido a recursos, señor magistrado, si bien es cierto, está formulado.
resumidamente. Bien. A ver, el doctor Llanos, ¿algo que quiera referir como réplica? Bueno, solamente insistir de que ya existe pronunciamiento respecto de lo que se iba a dilucidar respecto a los plazos de investigación y resulta ya innecesario hacer una discusión por cuanto ya el fiscal provincial ha emitido disposición de sobreseimiento en el uso de sus facultades y dentro de un plazo de ley. Nada más, doctor. Bien. Doctor Chipán, ¿alguna pregunta de alguna de las partes? A ver, lo que buena cuenta quiere entender al doctor Llanos es de que habría una sustracción de la materia y en este extremo no se ha pronunciado el Ministerio Público. Y también entiendo al fiscal de que la sala de todas maneras debe tomar una posición. Si nos pronunciamos, si emitir pronunciamiento de fondo respecto de computar los plazos y si ha habido pues vulneración, ¿no? Al, valga la redundancia, al plazo de la dirección preparatoria. Bueno, eso lo decidiremos si ingresamos a analizar la contravención a los plazos o asumimos la sustracción de la materia. No tengo preguntas, sino que merece análisis Así es. del colegiado si vamos a ingresar de frente a una sustracción de la materia o necesariamente debemos pronunciarnos sobre el control de plazos. No tengo preguntas, doctor. Solamente si el fiscal puede pronunciarse sobre la sustracción de la materia. Sobre la sustracción de la materia, doctor Vallejo, ¿algo que tenga que referir? Bueno, señor magistrado, efectivamente, como habíamos señalado ya, no cabría quizás mayor pronunciamiento respecto del caso en particular. Sin embargo, tratándose de una situación de carácter procesal de orden público y para futuros casos, sería bueno que la sala pueda hacer pues un pronunciamiento que pueda servir de guía para posteriores casos que se presentan, porque no creo que sea el primero que se vaya a presentar, incluso ya se han presentado casos similares, si bien es cierto no, con otros matices, pero en este caso es necesario que la sala determine si, primero, si esta demora en comunicar al juez, de por sí es suficiente para que se considere fundado un control de plazo, ¿no? Bien. Y bueno, el efecto del recurso, si debe ser concedido también en doble, en grado, en efecto suspensivo o sin efecto suspensivo, ¿no? Eso, básicamente sobre eso nada más. Bien. Doctor, ya nos ha levantado la mano. A ver, brevemente también de respecto a lo último indicado por el señor fiscal, porque ya para concluir. Sí, doctor, muchísimas gracias por la oportunidad. Señores jueces superiores, existiría, como indica la normativa y la dinámica también de los jueces superiores, en emitir pronunciamiento respecto del fondo que dice el señor fiscal superior, en tanto y en cuanto modifiquen de pronto el íter procesal que se ha seguido. En este caso, no devendría en oportuno pronunciarse al respecto porque ya hay decisión del titular de la acción penal. Nada más, doctor, gracias. Bien, doctor Carguancho, ¿alguna pregunta a las partes? Doctor Carguancho, parece que tiene problemas de... bueno, por mi parte, no tengo ninguna otra pregunta. ¿Ninguna, doctor? Bien, no tengo a ver, doctor Vallejo, es que, a ver, no, vamos a tener que nuevamente conceder en todo caso el uso de la palabra doctor Llanos y así sucesivamente, y esto va a ser indefinido. Ya hemos dado incluso el derecho a réplica, dúplica, señor fiscal, ¿ya? Sí, doctor. Sí, ahí Solamente nomás, quería ahí nomás, señor fiscal. Vamos a, en todo caso, colegiado internamente, deliberar a efectos de emitir la decisión correspondiente. Doctor Chipana, si por favor nos puede comunicar por interno. Claro que sí, doctor, nos enlazamos. Bien, perfecto.
Bien, este colegiado, luego de la deliberación correspondiente, procede a emitir la resolución número 11, Huancayo, 22 de marzo del año 2022. Autos y vistos el recurso de apelación formulado por el representante del Ministerio Público de fecha 21 de enero del presente año, de folios 32 a 36 del presente cuaderno, contra la resolución número 04 de fecha 18 de enero del 2022, y oídos los alegatos formulados por las partes, pero antes de ello, quisiéramos escuchar, antes de emitir la resolución, perdón, al doctor Wilfredo Arana de la Peña, que también se encuentra presente y a efectos de no afectar el derecho de la Procuraduría. Si tiene algo que referir, doctor Arana. Muchas gracias, señor director de debates. Efectivamente, se ha escuchado al fiscal superior, se ha escuchado a la defensa técnica, se han escuchado a las partes. Señor magistrado, con mucho respeto al fiscal superior, esta apelación no tendría sentido por cuanto ya ha puesto de conocimiento incluso de su despacho que el fiscal de primera instancia ha emitido la disposición de sobreseimiento. Entonces, no tendría sentido. La Procuraduría Anticorrupción, en su oportunidad procesal, cuando nos corran traslado de los 10 días, vamos a evaluar si nos oponemos o no a la oposición. Ese es nuestro criterio, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. Doctor Chipana, ¿es necesario previamente reunirnos, doctor Carabancho, o consideramos que ese tema también ha sido materia de deliberación, en todo caso, a efectos de proceder a continuar con la emisión de la resolución? Al menos ya estamos desarrollando la resolución y hay que continuar. Bien, gracias, señor presidente. Entonces, continuando con el dictado de la resolución, se señalaba que, oídos los alegatos formulados por las partes, en este caso por el representante del Ministerio Público, el abogado de la Procuraduría Pública Anticorrupción y el abogado del investigado, se procede a emitir pronunciamiento en mérito a los siguientes fundamentos o considerando primero, de la resolución materia de apelación. Viene en apelación la resolución número 4 de fecha 18 de enero del 2022, emitida por el quinto juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios, en el extremo que resuelve declarar fundada la pretensión de control de plazo instada por la defensa técnica del encausado Ulianov Laurente Sáenz en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión y agravio del Estado. En consecuencia, se dispone la conclusión de la investigación preparatoria y se concede al Ministerio Público el plazo de 10 días para que pueda emitir la resolución que corresponda bajo responsabilidad disciplinaria. Fundamentos de las partes. En el presente caso, se tiene que, como fundamentos del representante del Ministerio Público, es que se revoque la resolución apelada, señalando que el juez de primera instancia no tomó en cuenta que el día 19 de diciembre del 2021 fue un día inhábil, y que por lo que la disposición de prórroga fue emitida el 20 de diciembre del 2021, día hábil, y que no fue extemporáneo, que la prórroga de la investigación es una facultad exclusiva del Ministerio Público
y no está sujeta al control jurisdiccional, y que su comunicación extemporánea al órgano jurisdiccional no constituye causal para declarar fundada un control de plazo. En la presente audiencia, el señor fiscal superior señala de que presenta un escrito de fecha 21 de mayo, de marzo del presente año, donde remite copia del requerimiento de sobreseimiento de fecha 7 de marzo del presente año, suscrito por el fiscal provincial Carlos Rodrigo Mera Palomino, dirigido al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Superprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que fue presentado a mesa de partes el día 21 de marzo para sus conocimientos y fines pertinentes. Señala y precisa que por la presentación de este requerimiento de sobreseimiento carecería de objeto pronunciarse sobre el fondo. Sin embargo, considera de que para futuros situaciones de esta naturaleza, la sala debería pronunciarse sobre el fondo. Es en ese sentido que también señala como agravio en la presente audiencia que se ha concedido apelación sin efecto suspensivo, lo que ha obligado a que la Fiscalía emita la disposición que adjunta a la presente, y que en todo caso la sala también debería pronunciarse. Precisa y señala que es facultad del Ministerio Público el señalar el plazo de investigación, y que incluso la norma procesal penal permite que esta puede ser prorrogada por 60 días, y que esta prórroga no es un requerimiento, sino que se comunica el mismo al juez de investigación, quien dispone que se tenga por comunicado dicha prórroga. En ese sentido, señala de que en el presente caso, si bien existió un retraso por unos días para la presentación o para la comunicación de la prórroga de la investigación, el mismo que no debió haberse declarado fundada el control de plazos. Por su lado, la defensa del investigado señala de que, habiéndose dado cuenta de la existencia del requerimiento de sobreseimiento, esto significa que el fiscal de primera instancia ha reconocido que los plazos estaban ya vencidos, por lo mismo que existe sustracción de la materia. Asimismo, también el abogado de la Procuraduría Pública Anticorrupción señala que la apelación carece de objeto al haberse ya presentado el requerimiento de sobreseimiento, la misma que en su oportunidad verificará los presupuestos del mismo para que los haga valer de acuerdo a ley. Bien. Tercero, fundamentos de la sala del colegiado. Conforme a lo previsto en el artículo 409 del Código Procesal Penal, inciso primero, señala que la impugnación confiere al tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante, el mismo que es concordante con el artículo 419 de la norma procesal señalada,
que señala en su inciso primero que la apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos en cuanto a la aplicación del derecho. Esto significa que este colegiado se pronuncia únicamente respecto a los agravios recurridos en el escrito de apelación, en aplicación del principio tantum devolutum, tanto appellatum quantum devolutum. Por otro lado, también conforme a lo previsto en el artículo 343 del Código Procesal Penal sobre el control de plazos, señala lo siguiente. Numeral 1. El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo. Segundo, si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior, el fiscal no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. Para estos efectos, el juez citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes dictará la resolución que corresponda. Y tercero, si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal en el plazo de 10 días debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando acusación según corresponda. Su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria en el fiscal. El control de plazos, entonces, no es otra cosa que el control procesal para controlar la actividad persecutoria del Ministerio Público, especialmente cuando se afecten derechos fundamentales. Si bien el Estado tiene el poder de investigar, sancionar los delitos, este es el ius puniendi, se encuentra su límite en que la investigación debe realizarse dentro del plazo que señala la ley, plazo legal, y en el menor tiempo posible, que es el plazo razonable. La solicitud del control de plazo se presenta cuando vence el plazo establecido, haya sido prorrogado o no. Corresponde entonces la solicitud de parte y el órgano competente para examinar el pedido de conclusión de investigación preparatoria formalizada es el juez de investigación preparatoria. En el presente caso, se tiene de que el Ministerio Público formaliza investigación preparatoria, investigación por el plazo de 120 días, el mismo que se computó desde el 19 de agosto del 2021 al 18 de diciembre del 2021. Segundo, con fecha 29 de diciembre, el Ministerio Público comunica al juzgado de investigación preparatoria la prórroga de la investigación preparatoria. Sin embargo, mediante escrito de fecha 22 de diciembre del año 2021, la defensa técnica del investigado Ulianov Laurente Sáenz solicita control del plazo por haberse vencido el plazo de investigación preparatoria el 19 de diciembre del 2021. Tercero, control del plazo que fue declarado fundado por el juez de primera instancia, decisión que no ha sido compartida por el Ministerio Público, el que apeló a la instancia, señalando que no tomó en cuenta que el 19 de diciembre del 2021 fue un día inhábil, por lo que la disposición de prórroga fue emitida el 20 de diciembre del 2021, día inhábil, y el cual no fue extemporáneo. Que la prórroga de la investigación es una facultad exclusiva del Ministerio Público que no está sujeta a control jurisdiccional y que su comunicación extemporánea al órgano jurisdiccional no constituye causal para declarar fundado un control de plazo. Otro punto al respecto, debemos señalar que la fecha que tiene la disposición de prórroga de la investigación preparatoria emitida por el Ministerio Público es del 20 de diciembre de 2021. Sin embargo, fue presentada al juzgado de investigación preparatoria el 29 de diciembre del 2021. Por tanto, a efectos de determinar si la prórroga surte efectos desde la fecha en que se señala en la disposición de prórroga o en la fecha en que se presentó y se comunicó al juzgado de investigación preparatoria, se debe tomar en cuenta ya lo señalado en la casación 2-2018 de la libertad, emitido por la Corte Suprema de la República, que en su fundamento octavo ha indicado lo siguiente: que el artículo 336 del aludido código, en la parte final del inciso 1, regula la formalización y la continuación de la investigación preparatoria, la que deberá comunicarse al juez de investigación preparatoria.
a tenor de lo dispuesto en el inciso 3 del mismo numeral en concordancia con el artículo 3 del Código Procesal Penal, interpretando sobre todo ello que el plazo establecido en el numeral 342 debe computarse a partir de su comunicación en virtud de lo establecido en el inciso 2 del artículo 143, señalándose además, a partir de una interpretación sistemática, que esa es la razón por la cual en cada una de esas fases, diligencias preliminares e investigación preparatoria, el Código Procesal Penal prevé la posibilidad de que los justiciables y fundamentalmente el imputado puedan promover mecanismos de control del plazo de investigación, que se regulan de manera diferenciada tanto para la fase de las diligencias preliminares como para la investigación preparatoria propiamente dicha, conforme se desprende de los artículos 334, inciso segundo, y 343, inciso segundo del referido texto normativo. Es decir, las disposiciones emitidas por el Ministerio Público surten efectos desde que se comunican al juzgado de investigación preparatoria. En el presente caso, la investigación preparatoria venció el 19 de diciembre del 2021 y la defensa técnica del investigado Ulianov Laurente Sáenz solicitó el control de plazos el 22 de diciembre del 2021, es decir, es fundado dicho control de plazo en virtud de que la prórroga fue comunicada de manera extemporánea, cuando ya había vencido el plazo de investigación preparatoria y la defensa del investigado ejerció su derecho de control de plazo de investigación. Por otro lado, resulta relevante lo que señala el apelante cuando indica que su disposición es de fecha 20 de diciembre de 2021, cuando fue comunicada al juzgado de investigación preparatoria el 29 de diciembre de 2021 y también comunicada al investigado el 30 de diciembre del mencionado año, cuando ya se había presentado control de plazos y ya había vencido el plazo de investigación preparatoria. También otro punto que si bien es cierto que es facultad del Ministerio Público la prórroga de la investigación preparatoria, no es menos cierto que esta facultad no puede ser absoluta ni arbitraria. El Código Procesal Penal prevé la figura del control de plazos a efecto de evitar plazos indeterminados de investigación, derecho que le es atribuido a la parte en el proceso a efectos de no vulnerar un plazo razonable en consecuencia a un debido proceso. Por otro lado, respecto a la sustracción de la materia, consideramos de que la solicitud de requerimiento, la presentación en todo caso del requerimiento de sobreseimiento es de fecha 21 de marzo del 2022. Esto es, en todo caso, como consecuencia de la resolución emitida por el juez de investigación preparatoria. Esto es la resolución que viene en apelación. Aspectos que, en todo caso, no inciden a efectos de que pueda existir sustracción de la materia. Conforme ya ha expuesto este colegiado precedentemente, los argumentos que señala deben ser tomadas en cuenta, en todo caso, por los fiscales a cargo de las investigaciones que llevan de acuerdo a sus facultades. En ese sentido, además, se advierte que ha existido demora y retraso en el cumplimiento de los plazos legales que establece el Código Procesal Penal. Por esta razón debe recomendarse o exhortarse al fiscal, en este caso específicamente al fiscal a cargo de la investigación, cumplir estrictamente con los plazos legales que establece el Código Procesal Penal. Decisión, estando a los fundamentos antes señalados, esta sala o este tribunal superior resuelve declarar infundado el recurso de apelación presentado por el representante del Ministerio Público. Segundo, confirmar la resolución número 4 de fecha 18 de enero del año 2022, emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, en el extremo que resuelve declarar fundada la pretensión de control de plazo instada por la defensa técnica del encausado Ulianov Laurente Sáenz en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de conclusión en agravio del Estado y en consecuencia se dispone la conclusión de la investigación preparatoria y se concede al Ministerio Público el plazo de 10 días para que pueda emitir la resolución que corresponda bajo responsabilidad disciplinaria. Y recomendaron y exhortaron
al representante del Ministerio Público a efectos de que cumpla estrictamente con respetar los plazos legales que establece el Código Procesal Penal. Firman doctor Chipana Guillén, Lagones Espinosa y doctor Carguancho Mucha. Esa es la decisión, la resolución que ha emitido este colegiado. Señor presidente, podemos dar por concluido la presente audiencia. Aunque ha levantado la mano el doctor Gamarra, ¿quiere algo, doctor Llanos, quiere algo referir? Sí, doctor, por tu intermedio, así como también por intermedio del señor presidente de la sala, una vez que haya culminado de cargar el presente video en el sistema, tenga la bondad de poder enviarme la grabación de la presente a mi correo electrónico o al Drive, por favor. Muchísimas gracias. Eso se va a hacer, señor abogado, por intermedio del especialista de audiencia. Muy bien, señor presidente, hemos concluido con dar lectura a la resolución. Bien, siendo las 12:07, culmina esta audiencia de apelación de auto y se atenderá el pedido del letrado mediante el especialista correspondiente. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas tardes, pueden desconectarse de la plataforma. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Qué tal con todos?